We continue our study today on Continuamos nuestro estudio de hoy sobre el tema todo lo que Jesús enseñó. Hemos estado estudiando en los días pasados Mateo capítulo 28, verso 20, al que yo le llamo la parte descuidada de la gran comisión, que tenemos que enseñar a los cristianos que han nacido de nuevo cada cosa que Jesús ordenó. Enséñales a hacerlo. Y no debemos estar satisfechos si eres un líder cristiano, predicador o pastor, hasta que tu rebaño esté realmente haciendo lo que Jesús ordenó. No solo una o dos cosas, sino todas y cada una de ellas. Hasta que todos en tu rebaño amen a todos sus enemigos, bendigan a todos los que los maldicen, estén libres del amor al dinero, libres de la ira, libres de la lujuria de sus ojos. Si no, tu trabajo no está terminado como líder cristiano. No basta con que digan, mis pecados están perdonados, voy camino al cielo. Eso es un cumplimiento incompleto de la gran comisión. Desafortunadamente hay mucha falta de cumplimiento en la gran comisión que el Señor nos ha dado. Creo que debemos ser honestos con las Escrituras. Si crees que Jesús dijo estas palabras, que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en Mateo 28, verso 18, y si me someto a esa autoridad, si digo, Señor, no estoy aquí para predicar el evangelio que yo creo que es correcto. Tú tienes toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y tú tienes toda la autoridad sobre mí. Mateo 28, verso 18. Y me has ordenado ir, y por lo tanto, voy, y no solo voy a ser convertidos. Verso 19. Sino a ser discípulos que ponen a Cristo primero en cada área de su vida. Y me has llamado a bautizarlos en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego, después de eso, me mandaste a mí, porque estoy bajo tu autoridad, para enseñarles a hacer cada cosa que me has ordenado, haciéndolo primero en mi vida y luego enseñando a otros a hacerlo. Y entonces puedo reclamar tu promesa en Mateo 28, verso 20, que estarás conmigo hasta el fin de los tiempos, mientras intento realizar este ministerio. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Y mientras vamos por ahí proclamando este mensaje, entonces estamos enseñando a la gente lo que Jesús enseñó y completaremos la gran comisión. De lo contrario, estaremos haciendo un trabajo incompleto. Así que eso es lo que hemos estado estudiando en estos últimos días. Las cosas que Jesús ordenó. Y empezamos en Mateo 4, las primeras palabras que Jesús habló, después de ser ungido y una serie de pasajes allí. Y si tienes una Biblia que muestra la palabra Jesús en rojo, serás fácilmente capaz de ir a través de los evangelios y ver todas las cosas que Jesús enseñó, todas las cosas que Él ordenó, las cuales debemos enseñar a cada persona. Así que pasamos hoy a Mateo 4, verso 19, que es lo siguiente que leemos de las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Donde dijo a Pedro y a Andrés, a quienes vio echando una red junto al mar: seguidme y os haré pescadores de hombres. Ahora, en nuestro último estudio lo vimos diciendo, arrepiéntete. Así que el primer paso es el arrepentimiento y el siguiente es seguirle a Él. En otras palabras, el arrepentimiento, como lo dije la última vez, era una vuelta, un giro. Pasé mi vida siguiendo el dinero, las cosas terrenales, siguiendo a los hombres, tal vez a las mujeres, lo que sea. Y ahora me aparto de todo eso y sigo a Jesucristo. Arrepentirse es dar la vuelta y seguir es correr la carrera detrás de Él. Corremos la carrera mirando a Jesús. Hebreos 12, verso 1 y 2, el autor y consumador de nuestra fe. No nos pide que corramos una carrera que Él mismo no corrió. Vino a la tierra como hombre, se despojó de sí mismo. Leemos en Filipenses 2, verso 5, de la igualdad con Dios. Filipenses 2, verso 6. Él no consideraba la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no de su persona como Dios. Eso Dios nunca puede hacerlo. Dios nunca puede dejar de ser Dios, al igual que tú y yo no podemos dejar de ser seres humanos.
Dios siempre seguirá siendo Dios. Cuando Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, vino a esta tierra, todavía era Dios. Por eso podía aceptar la adoración. 7 veces leemos en los evangelios que la gente lo adoraba y él lo aceptaba, a diferencia de Pedro cuando Cornelio trató de adorarlo. Jesús lo aceptó porque él era Dios. Tenía derecho a ser adorado. Perdonaba los pecados, cosa que solo Dios puede hacer. Podemos decirle a la gente que Dios perdona sus pecados, pero Jesús los perdonó directamente. Él dice, yo te perdono. Era Dios, pero ¿de qué se vació? Se vació de los privilegios que tenía como Dios. Por ejemplo, Dios nunca puede ser tentado, dice la Biblia en Santiago 1. Pero ya vimos en Mateo 4 cómo Jesús fue tentado. Ese es uno de los privilegios a los que renunció. Eso es a lo que se vació. Estaba cansado y dormía en un bote. Y Dios nunca está cansado. Jesús tenía hambre. Dios nunca tiene hambre. Hay muchas cosas a las que Jesús renunció. Tuvo el privilegio de llamar a 72,000 ángeles para que lo defendieran en el huerto del Getsemaní. Pero él no quiso llamarlos. Se vació de ese poder. Renunció a los recursos y privilegios que tenía como Dios. Cuando estaba en la tierra, llegó a decir, ni siquiera sé la fecha de mi segunda venida. Él había renunciado a ese conocimiento, el cual ahora tiene, ahora que está en el cielo. Pero cuando él estaba en la tierra, ni siquiera eso sabía. Se había vaciado de esa omnisciencia, de saber todo lo que Dios tenía. Tuvo que acercarse a una higuera para ver si había fruto en ella. Dios puede ver si hay fruto en una higuera a 1,000,000 de kilómetros de distancia, pero Jesús tuvo que acercarse. Hay muchos ejemplos como este que nos muestra que Jesús se despojó de los privilegios de ser Dios, pero no de ser Dios mismo. Por eso pudo ser tentado. ¿Y por qué lo hizo? Porque solo así podía ser un ejemplo para nosotros y decirnos, sígueme. Las primeras palabras que leemos después de hablar sobre el arrepentimiento en Mateo 4, verso 17, es sígueme. Ahora piensa en esto. Si un ángel del cielo viniera y quisiera enseñarnos a nadar, y volar a través de la piscina y dijera, sígueme, ¿puedes seguirle? ¿Puede un ángel enseñarte a nadar? Imposible. Tendrás que decirle, oye ángel, deshazte de tus alas primero. Toma un cuerpo como el mío que se hunde en el agua, que es arrastrado hacia abajo por la gravedad, y luego enséñame a nadar. En otras palabras, hazte como yo. Toma un cuerpo como el mío, que está constantemente tirado hacia abajo por la gravedad las 24 horas del día. Y luego enséñame a nadar. Entonces podré seguir tu ejemplo. Ahora escucha este ejemplo. Si Jesús vino a la tierra y vivió con todos los recursos que tenía como Dios, nunca podría ser tentado. Quiero decir que el diablo no se le acercaría, siempre podría caminar como Dios. Y él me dice, sígueme. Eso sería exactamente como un ángel con las alas volando a través de la piscina y diciendo, sígueme. Sería una burla. Instarme a hacer algo que él sabe que no puedo hacer. Dios no hace eso. Jesús llegó a hacer, leemos en Hebreos capítulo 2, en todo exactamente como sus hermanos. Hebreos capítulo 2, verso 17. Para llegar a ser nuestro sumo sacerdote ante Dios. Hebreos 2, verso 17. Dice que tenía que ser hecho en todas las cosas exactamente como todos sus hermanos. Y nosotros somos sus hermanos. Los que lo recibieron como Señor se convierten en sus hermanos. Y por eso puede decirnos, sígueme. En Hebreos 4, verso 15 dice, este sumo sacerdote puede simpatizar con nuestras luchas en la tentación. Es una lucha a vencer la tentación. Es en el momento de la tentación cuando nos damos cuenta de lo débiles que somos. Somos tan débiles ante la tentación que hasta una pequeña pluma puede derribarnos. Incluso una mirada a una mujer bonita puede hacernos pecar. Podemos pecar fácilmente cuando tenemos que decir una mentira para pasar algún examen o certificado o algo así, o firmar algo falso. Solo una pluma es suficiente para hundirnos en el pecado. El orgullo. Hemos hecho algo bueno e inmediatamente podemos volvernos orgullosos. Una pluma nos derriba. Somos tan débiles. Piensa en un hombre al que tocas con una pluma y se cae. Así es cuando somos débiles ante la tentación. Y aquí leemos de un sumo sacerdote que puede simpatizar con nuestra debilidad. ¿Por qué?
porque fue tentado en todo como nosotros, en todas las cosas. Eso es una cosa, tal como somos, y sin embargo, no pecamos. Nunca caímos. Fue hecho semejante a nosotros. Hebreos 2, verso 17. En todas las cosas. Fue tentado como nosotros en todo. Hebreos 4, verso 15. Junta estas dos cosas y verás que Jesucristo tiene todo el derecho de decir, sígueme. Nunca podemos darnos la vuelta y decirle, Señor, no sabes por lo que estoy pasando. Él dirá, lo sé muy bien, porque me hice hombre como tú, 100% hombre. El problema con muchos cristianos es que han aceptado a Jesucristo como 100% Dios, a diferencia de algunas otras religiones, pero no han aceptado a Jesucristo como hombre al 100%. Y eso es una enseñanza tan falsa y una herejía como rechazar que Él sea 100% Dios. La verdad está en una aceptación equilibrada de ambos. No era mitad Dios y mitad hombre como algunos piensan. 50% hombre y 50% Dios. Y por cierto, la Biblia nunca utiliza la expresión Dios-hombre. Nunca se usa en Jesucristo. Era plenamente Dios y plenamente hombre. Y cuando vino a la tierra, vivió en la tierra como un hombre. Y subió a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, como hombre, para que el Espíritu Santo, que conoce la verdad mejor que tú y yo, dice acerca de Cristo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Y esto está en tu Biblia. Si lo crees como la palabra de Dios, 1 Timoteo 2, verso 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? No el Dios hombre, sino un hombre, Cristo Jesús. Se hizo hombre y es hombre para siempre. Permíteme decirlo así. Cuando Cristo, como Dios, se hizo hombre en la tierra, Él no dejó de ser Dios. Cuando ascendió al cielo, no dejó de ser hombre. Eso es toda la verdad, si quieres entenderla. Y por eso cuando vivió en la tierra con nuestras limitaciones, fue tentado como nosotros en todo. Y luchando contra la tentación, Él puede decirnos a nosotros, sígueme, sigue mis pasos. Niégate a ti mismo, como yo me negué a mí mismo. Toma la cruz, muere a ti mismo cada día, como yo he muerto a mí mismo cada día. ¿Fue fácil para Cristo vencer la tentación? ¿Es fácil para ti vencer la tentación? Es decir, pecados graves como el asesinato, etc. Puede que nos resulte difícil vencerlos. Puede que te resulte más fácil vencer la tentación de matar a alguien. Pero hay otras cosas más útiles, particularmente en nuestra vida de pensamiento, que son muy difíciles de vencer. Pensamientos sexuales sucios, ansiedad, amargura, celos, rencores, orgullo, un espíritu imperdonable, amor al dinero. Muchas de estas cosas que son internas son muy difíciles de vencer. Tenemos que afrontarlo. La ira, por ejemplo. Pero a Jesús le resultó fácil, o le resultó más fácil que a nosotros. Algunos piensan que como era tan puro, le resultó mucho más fácil. Así que es difícil para nosotros seguirle. Él no sabía por lo que pasamos. Bueno, déjame usar un ejemplo. Piensa en alguien que ha crecido en un barrio marginal de algún pueblo pobre de la India, que siempre ha vivido en un entorno totalmente sucio, con ratas, cucarachas y mosquitos y todo tipo de suciedad, sin drenaje ni alcantarillado adecuado en el lugar donde viven. Y están acostumbrados a vivir en esas condiciones de suciedad. Están acostumbrados a la suciedad. Y no es difícil para ellos vivir en esa suciedad, porque están acostumbrados a ella desde la infancia. Pero piensa en alguien que viene de un entorno muy higiénico, que ha sido criado en lujos y vive en un entorno muy higiénico. Digamos que es de algún país occidental. Y nunca ha visto en su vida una lagartija arrastrándose por su casa, o nunca ha visto una cucaracha en su casa, etc. En tal nivel de higiene, que viene y vive en este barrio pobre para ayudar a la gente de ese barrio a vivir una vida mejor. ¿A quién crees que le costaría más vivir en ese barrio? ¿A esta persona que viene de un entorno totalmente puro, un entorno higiénico, o a la persona que siempre ha vivido allí? Ya sabes la respuesta.
A la persona que viene de un entorno totalmente higiénico le resultará muy difícil vivir allí. Y no digamos para mantenerse puro de situaciones antihigiénicas. Aún así, Cristo vino de la pureza del cielo a esta tierra. Debe haber sido muy difícil para Él, mucho más que para nosotros, que estamos acostumbrados a esta suciedad. Así que fue una batalla mayor para Él. Y además, Él no podía permitirse pecar ni una sola vez si iba a hacer un sacrificio por nosotros. Sabemos lo difícil que no es pecar en nuestros pensamientos, actitudes o motivos solo por un día. Es decir, si logras vivir libre de pecados en tus pensamientos, palabras, actitud o motivos por un mes, muchacho, eso sería una hazaña. Jesús nos enseñó a orar todos los días. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los demás. ¿Sabes que esa es una oración que aunque no la repitas, tenemos que reconocer que necesitamos hacerla todos los días? Yo oro todos los días y le digo, Señor, perdona mis pecados. Como sabemos que esto es algo que necesitamos diariamente, porque la petición anterior es, danos hoy nuestro pan de cada día. Mateo 6, verso 11. Así que es algo cotidiano, Señor, hoy necesito el pan de cada día. Y la siguiente petición es, perdona mis pecados cada día. Entonces tú podrías decir, ¿de qué estás hablando acerca de la victoria sobre el pecado? Si estás pecando cada día. Hay una diferencia entre vencer el pecado consciente y pecar inconscientemente en áreas que ni siquiera conocemos. El área de nuestra vida que conocemos es solo alrededor del 10%, como la punta del iceberg, como un cubo de hielo en un vaso de agua, solo la parte superior. Eso es todo lo que podemos ver del pecado en nuestras vidas. Hay un montón de áreas en nuestra vida en las que somos inconscientes del pecado, de la falta de semejanza a Cristo, y tenemos que orar para que Dios nos perdone, incluso en esas áreas. Así que eso es lo que quiero decir. Podemos vivir en victoria total sobre el pecado consciente. Como el apóstol dice en 1 Corintios 4, verso 4. En 1 Corintios 4, verso 4, donde dice, no estoy consciente de nada en contra mía. O en otras palabras, vivo en victoria sobre todo pecado conocido. No estoy consciente de ningún pecado en mi vida del que sea inconsciente. Pero eso no significa que esté absuelto. No significa que estoy completamente libre de culpa, porque en 1 Corintios 4, verso 4 dice, el que me examina no sois vosotros, los corintios, que solo podéis ver mi vida exterior. Quien me examina es el Señor mismo, a quien debo rendir cuentas, y Él ve muchas áreas de mi vida que ni yo mismo veo. Entonces no puedo decir que estoy absuelto. Tengo que pedirle a Dios que me perdone. Y como Dios da luz en esas áreas, puedo tratar de vencer en todas esas áreas. Esto es la santificación. Así que en el simple mandato, sígueme, el Señor nos está mostrando el camino a una maravillosa vida de santificación progresiva, donde, como dice en Proverbios 4, verso 18, el camino del justo que ha sido declarado justo por tener la justicia de Cristo, que le ha sido imputada en el momento que fue convertido, progresa ahora en la justicia práctica, a un mayor grado día a día. Dice en Proverbios 18, al igual que el sol cuando sale y poco a poco va hacia los cielos y más alto hasta que llega a la perfecta posición del mediodía, cuando es más brillante. Así que el amanecer es como nacer de nuevo. La oscuridad ha pasado. A partir de ese momento, no debemos permanecer con el sol en el horizonte en nuestras vidas. Debe aumentar su brillo. El camino de los justos es como la luz resplandeciente, como la luz del alba que se hace más brillante, más brillante, más brillante y más brillante, hasta el día en que Cristo regrese. Dice que seremos como Él. En 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Solo seremos como Él cuando Él venga, pero hoy podemos caminar como Él. Observa esa diferencia en 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ya somos hijos de Dios. Eso ya ha tenido lugar, pero lo que vamos a hacer aún no se ha manifestado. ¿Cómo seremos? Vamos a ser como Él.
Vamos a ser completamente como Jesús en nuestra personalidad, pensamiento, palabra, obra, actitud, motivo, vida interior, vida inconsciente. Cada parte de mí va a ser como Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él venga de nuevo y le veamos tal como es. Pero hasta ese día, ¿qué debemos hacer? Dice en el versículo siguiente, si tienes esta esperanza de que un día serás como Él, tú seguirás purificándote cada día hasta que alcances su nivel de pureza. Y eso es lo que dice en Primera de Juan capítulo 2, verso 6, que si digo que soy cristiano, debo vivir como Cristo vivió, caminar como Él caminó, y entonces un día seré como Él. Así que mira la diferencia entre Primera de Juan 2, verso 6 y Primera de Juan 3, verso 2. Si quieres entender el simple mandato de Jesús, sígueme. Primera de Juan 2, verso 6 es: tengo que caminar por los mismos principios por los que Jesús vivió su vida terrenal. La misma actitud hacia las cosas materiales, la misma actitud hacia los hombres, la misma actitud hacia las mujeres, la misma actitud hacia los fariseos y hacia los religiosos hipócritas, la misma actitud con los enemigos que lo crucificaron, la misma actitud que Jesús tenía hacia todo ser humano y hacia las cosas materiales. Eso es caminar como Jesús caminó. Y el Espíritu Santo nos capacitará para ello, pero solo será en nuestra área consciente, que es el 10% de nuestra vida, y el 90% restante, a medida que Dios nos revele más y más las áreas ocultas de nuestra vida, venceremos también en esas áreas y nos purificamos progresivamente. Dios nos limpia del pecado. Eso es en Primera de Juan 1, verso 7. Él nos limpia del pecado. Pero Primera de Juan 3, verso 3, es nosotros purificándonos a nosotros mismos, mientras buscamos librarnos por el poder del Espíritu Santo, de los hábitos pecaminosos en nuestra vida. Esto es lo que significa seguir las huellas de Jesús. Y Jesús es llamado en Hebreos capítulo 6, verso 20, nuestro precursor. Es un título que muchos cristianos desconocen. Lo conocemos como nuestro Salvador, le conocemos como la luz del mundo, el pan de vida, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, el buen pastor. Pero he aquí un título que no es tan conocido. Hebreos 6, verso 20, nuestro precursor. Significa aquel que ha corrido esta carrera delante de nosotros. Hebreos es un gran libro que nos habla de la humanidad de Cristo y de cómo podemos seguirle. Y dice Hebreos 12, versículo 1 y 2, que tenemos que correr esta carrera mirando a nuestro precursor, Cristo, que fue tentado como nosotros, vivió en la tierra como nosotros, y no hay excusa para nosotros hoy decir, no puedo vencer el pecado consciente, excepto que no tengamos hambre y sed de justicia, o no estamos buscando ser llenos del Espíritu y vivir una vida llena del Espíritu cada día. Así que todo lo que está involucrado en este simple mandamiento es sígueme. No solo seguir la palabra escrita. Podemos convertirnos en bibliólatras, es decir, personas que adoran la Biblia. Y entonces la gente se mete en tantas discusiones teológicas sobre lo que significa este versículo. ¿Qué haces cuando encuentras una palabra en inglés que no puedes entender? Supongamos que encuentras en un libro una palabra difícil que está en inglés. Esto es lo que yo hago. Dejo el libro a un lado y tomo un diccionario. Intento averiguar el significado de esa palabra y así es como mejoro mi inglés. Siempre que encuentro una palabra que no conocía, la busco en el diccionario. De la misma manera en la Biblia. Cuando te encuentras con un versículo que no puedes entender, busca en el diccionario. El diccionario ya no es un diccionario terrenal. El diccionario bíblico es la palabra hecha carne en Cristo. Él es nuestro diccionario. Así que cuando encuentres un verso en el Nuevo Testamento que te ordene hacer algo y no sabes lo que significa, mira a Jesucristo y mira cómo Él lo hizo. Ese es nuestro diccionario, la manera en la que Él lo hizo. Si quieres entender la humildad, no busques en un diccionario de inglés. Mira a Jesucristo. Si quieres saber lo que es amar a Dios, mira a Cristo. Si quieres saber cómo tratar a las mujeres, mira a Cristo. Si quieres saber cuál debe ser tu actitud hacia el dinero, mira a Cristo. Así que esto es todo lo que implica este simple mandamiento. Sígueme. No estamos siguiendo órdenes en el Antiguo Testamento. Muchos mandamientos, 613 mandamientos en la ley de Moisés. Vaya, qué trabajo incluso recordarlos y seguirlos. Pero ahora todo está simplificado por el Espíritu Santo que nos muestra a Jesucristo todo el tiempo en nuestra vida y podemos seguir su ejemplo.
Por eso la vida cristiana se ha vuelto sencilla en el nuevo pacto. No tienes que recordar tantos mandamientos, solo seguirle. Así que dejemos que el Espíritu Santo nos muestre la gloria de Jesús para que podamos seguirle más de cerca. Vamos a orar. Padre Celestial, al inclinarnos ante ti de nuevo, te damos gracias por tu palabra que es tan clara. Para todos los que tienen oídos para oír, ayúdanos a seguir los pasos de Cristo, cada paso del camino. Humildemente te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.